Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de filosofía. Esperando que se pueda escuchar correctamente. Bueno, pues vamos a dar inicio propiamente a nuestra sesión. Voy a apagar un poquito la cámara para, bueno, pues enfocarnos en la presentación. Déjenme ver aquí si puedo visualizar. Ok, bien. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra exposición. En esta ocasión el tema es la filosofía presocrática y clásica. Vamos a ver que, bueno, pues hay que recordar que la filosofía, pues, es una disciplina que nos invita a explorar, pues, esas profundidades del pensamiento humano, a cuestionarnos las realidades que nos rodean y a buscar comprender, pues, en este caso, el mundo que habitamos. Y para comprender plenamente el desarrollo de la filosofía en la historia, pues, es muy importante remontarnos en este caso pues a sus raíces, a un momento en el cual pues la sabiduría y el conocimiento se forjaron a través de la mente de pensadores visionarios. Vamos a conocer en esta ocasión pues a filósofos presocráticos, aquel grupo de pensadores que vivieron en la antigua Grecia, estos sabios que se conocen como presocráticos debido a que precedieron a Sócrates, desempeñaron un papel muy importante en la formación de la filosofía. Esto porque en su búsqueda de respuestas, pues se aventuraron a explorar el cosmos, la naturaleza de la realidad y la esencia de la existencia humana. También vamos a conocer pues la filosofía clásica griega, un periodo que se caracteriza por la influencia de grandes pensadores como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, y estos filósofos pues no solo continuaron la tradición iniciada por los presocráticos, sino que también contribuyeron de una manera significativa a la evolución de ese pensamiento filosófico y dejaron pues un legado duradero que sigue influyendo en nuestras vidas y en la forma en la cual comprendemos el mundo. Entonces, pues vamos a explorar las ideas de esos filósofos presocráticos, así como sus contribuciones de los filósofos clásicos griegos y nos vamos a dar cuenta, bueno, de las preguntas que se llegaron a plantear, las cuales pues siguen siendo relevantes hoy en día. Entonces, bueno, vamos a iniciar propiamente con, bueno, pues, ¿qué es esa filosofía presocrática? Se le define así, pues, a todo ese conjunto de doctrinas, de ideas de los intelectuales anteriores a Sócrates, por eso es presocrática. Estos pensadores pretendían encontrar, pues, una explicación acerca del origen de las cosas. Buscaban el principio de todo lo que hay en la naturaleza, a lo cual denominaron arge para encontrar pues una explicación racional. Y bueno, el periodo presocrático pues reunió todos los primeros intentos de explicar el mundo en su totalidad, siendo en este caso la fisis, la naturaleza, la pregunta de los filósofos en este periodo, utilizando pues la mitología y las ciencias naturales para bien de poder darle, en este caso, pues respuesta. En este periodo, bueno, pues se plantearon esa pregunta, ¿verdad? ¿De dónde es que proviene todo? Y bueno, pues el principal objetivo era encontrar ese arjé que representaba pues ese comienzo del universo. Ese comienzo de lo que es el universo, de todo lo que les rodeaba, por lo cual, bueno, pues hay una búsqueda de quizás una sustancia primordial
permanente frente al cambio de lo universal frente a lo particular, y la naturaleza pues es la expresión de esa armonía entre las partes y el todo. Esta filosofía, bueno, nace de ese asombro, de ese sentido crítico de estos intelectuales interesados por encontrar una explicación racional acerca de la naturaleza y de los fenómenos que pues ellos observaban. Y aquí, bueno, pues este tipo de filosofía no se fundamenta ya en el mito, sino ya más bien en ese libre pensamiento y corresponde, bueno, pues a esa etapa cosmológica del pensamiento. ¿Cuáles fueron los principales presocráticos? Bueno, como hemos visto, los principales presocráticos comenzaron preguntándose por el arjé de las cosas, ese principio supremo de los fenómenos y que está en la base de todas las transformaciones de las cosas. Tales de Mileto, pues se puede considerar que fue uno de los filósofos presocráticos más influyentes y uno de los primeros pensadores de la filosofía occidental. Nació en Mileto, una antigua ciudad griega que se encuentra en la actual Turquía, y él es conocido pues por ser uno de los 7 sabios de Grecia, un grupo de figuras históricas muy reconocidas por su sabiduría y sus contribuciones a la filosofía y a la cultura griega. Lo más destacado de Tales de Mileto es su interés en la búsqueda de explicaciones racionales y naturales, pues para los fenómenos del mundo. En lugar de recurrir a explicaciones míticas o religiosas, pues se le atribuye haber sido uno de los primeros en tratar de explicar la naturaleza y el origen del cosmos, utilizando pues la razón y la observación. Una de las contribuciones más famosas es su afirmación en donde decir que todo estaba lleno de agua. Tales creía que el agua era la sustancia fundamental de la cual todo estaba compuesto y que podía transformarse en diferentes estados, como el hielo, el vapor. Esta idea representó un importante avance en la comprensión del mundo natural y marcó el comienzo pues de la filosofía de la naturaleza, porque se convierte pues en ese iniciador, ¿verdad? De la tradición filosófica, no porque haya sido el primero en hablar pues del funcionamiento del mundo, sino en referirse en este caso ya no hablar de dioses cuando se tenía que hablar del mundo, ¿verdad? Ya introduce el razonamiento que tiene que en cuenta ese principio de que nada puede surgir de la nada y no construye sus explicaciones pues a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir de las causas naturales. Otro de los principales presocráticos pues fue Anaximandro, quien fue pues un discípulo de Tales de Mileto, y a diferencia de él, quien creía que el agua era la sustancia fundamental del universo, Anaximandro propone que pues existía una sustancia primordial llamada el apeirón o lo indefinido. Según Anaximandro, esta entidad pues no tenía límites, no tenía características específicas y era la fuente de todas las cosas. Consideraba que era la causa de la diversidad de elementos y fenómenos pues que observamos en el mundo natural. Él también, bueno, se destacó por su trabajo en cosmología. A él se le atribuye la elaboración, pues, de uno de los primeros mapas geográficos conocidos y por haber propuesto la idea de que la Tierra flota en el espacio sin ningún soporte específico. Y él, bueno, pues también abordó cuestiones relacionadas con la evolución, con la vida, proponiendo que, bueno, los seres vivos habían evolucionado a partir de formas más simples. Aquí, bueno, los griegos empiezan a postular la idea de que el sol, pues no es esa pequeña luz que vemos de tamaño pequeño, ¿verdad? Sino que está a una distancia tan inmensa que nosotros, bueno, lo vemos pequeño, pero pues que es muchísimo más grande que la Tierra. Anaxímenes, pues, es también uno de los principales presocráticos. Su principal contribución, pues, fue su teoría sobre la sustancia fundamental o principio primordial del universo. Y a diferencia también de Tales, bueno, pues, él también postuló, en este caso, que el arjé era, en este caso, el aire,
que el aire era la sustancia fundamental que constituía, en este caso, todo el cosmos. Según él, el aire podía cambiar y transformarse en otros elementos a través, pues, de la condensación. Una de las observaciones importantes que Anaxímenes realizó, pues, fue la respiración humana y la exhalación, y que estos pues eran ejemplos de cómo el aire podía cambiar de densidad, porque él argumentaba que el aire podía volverse más denso para formar agua o más raro para convertirse en fuego, por ejemplo. Y esta idea pues representó una concepción temprana de lo que hoy llamaríamos pues la teoría de la materia. Él concebía pues el aire como ese elemento esencial, muy similar a la concepción que tenía pues Tales de Mileto sobre el agua, el cual pues consideraba como un elemento indispensable para la vida. Y probablemente pues esta concepción de Anaxímenes parte de esa experiencia y pues influiría mucho, en este caso, la observación de los seres vivos, los cuales pues realizaban este proceso en común e indispensable para vivir, que sabemos pues es la respiración, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también a Parménides. Parménides, pues, fue un filósofo también presocrático que hizo, pues, contribuciones muy importantes a la filosofía, particularmente, pues, en el campo de la ontología, que es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza del ser y de la realidad. A ver, permítanme. Esperemos que sí se esté escuchando. Ok. Entonces, vemos que Parménides, una de sus principales contribuciones y enseñanzas, pues fue la unidad del ser. Parménides es conocido por afirmar que solo existe un ser verdadero, que todo lo que existe es una manifestación o aspecto de este ser único e inmutable. Él argumentaba que el cambio y la multiplicidad eran ilusiones y que la realidad última era una entidad inmutable y eterna. También tenemos, por ejemplo, Heráclito, que él, bueno, pues sostenía que todo cambiaba, que todo era un continuo y perpetuo devenir. Creía que los fenómenos naturales formaban parte de lo que era el movimiento y el cambio consecuente de la naturaleza, que nada que existiese era inmóvil ni se mantenía de esa manera y que tampoco duraba para siempre, porque el movimiento y el constante cambio de las cosas pues permitía que existiese un equilibrio en el universo. También, bueno, tenemos a Pitágoras, que fue el primero en afirmar que la existencia del principio formal era el número, es decir, afirmaba que el número era la esencia de las cosas, y los llamados pitagóricos pues se dedicaron a las matemáticas e hicieron progresar esta ciencia. Creyeron que los principios de las matemáticas pues eran los principios de todos los seres, y como los números son por naturaleza anteriores a las cosas, pues creían percibir en los números mayor semejanza con lo que existe y lo que está en continuo cambio. Creían que los números y las formas geométricas pues tenían un significado profundo y que estaban relacionados pues con los principios fundamentales del universo. Demócrito, pues a él se le debe la teoría atomista. Esta contribución fue de las más destacadas de parte de él, porque según él todo el universo estaba compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos. Átomos en griego significa indivisible. Y él creía que estos átomos pues eran eternos, eran indestructibles e invisibles. Además sostenía que los átomos pues se movían en un espacio infinito y chocaban entre sí para formar diferentes compuestos y sustancias. Y esta teoría pues representó un importante avance en la explicación materialista de la naturaleza y la estructura pues de la realidad, como sabemos. Sócrates, bueno, ya este fue un muy influyente filósofo griego que pues es conocido principalmente por su método podemos decir, de investigación filosófica, por su énfasis en la ética y en la moral.
Sus aportaciones a la filosofía pues son muy importantes porque han dejado un legado muy duradero. Eh, la principal aportación de Sócrates a la filosofía pues fue el desarrollo del método socrático, que se centraba más que nada en el diálogo y la investigación mediante preguntas y respuestas. Él creía que el conocimiento y la verdad podían descubrirse a través del cuestionamiento crítico y de la autoevaluación. En lugar de dar respuestas definitivas, él interrogaba a sus interlocutores para que reflexionaran sobre sus creencias y llegaran a conclusiones por sí mismo. Y este enfoque, bueno, pues sigue siendo una parte muy importante de la filosofía y de la pedagogía. Sócrates a menudo pues comparaba su método con la labor de, digamos, de una comadrona. De ahí el término de mayéutica. Esto es que ayudaba a dar a luz las ideas y el conocimiento que ya estaban dentro de las personas. Él creía que todas las personas tenían la capacidad de conocer y de entender la verdad y que su papel como filósofo pues era ayudar a los demás a descubrir ese conocimiento mediante la reflexión y el diálogo. Sócrates estaba muy profundamente interesado en cuestiones éticas y morales. Él sostenía que la virtud pues era el conocimiento y que nadie hacía el mal de manera deliberada. Más bien, la ignorancia era la causa del comportamiento inmoral. Eh, Podemos decir que su famosa frase, conócete a ti mismo, pues refleja su creencia en la importancia de la autoconciencia y la autorreflexión en la búsqueda pues de una vida más ética. Él se oponía a los sofistas, quienes enseñaban retórica y argumentación persuasiva, pero pues no necesariamente la búsqueda de la verdad. Sócrates argumentaba que la retórica sin una base ética y filosófica sólida pues podía ser peligrosa. Y a través de sus diálogos pues cuestionaba y desafiaba las creencias y los argumentos de esos sofistas. Eh, Aunque Sócrates no dejó escritos propios, pues su legado influyó en filósofos posteriores como por ejemplo Platón, quien fue su discípulo, y Aristóteles, quien fue discípulo de Platón. Y bueno, las enseñanzas y el método socrático pues son elementos muy importantes en las obras de estos filósofos y en la filosofía occidental en general. Él fue condenado a muerte por las autoridades atenienses, acusado de corromper a la juventud y de introducir pues nuevas deidades en la ciudad. Y a pesar de tener la oportunidad de escapar, eligió pues su destino, ¿verdad? Esto como un acto de obediencia a la ley y como un ejemplo de su compromiso pues con sus principios éticos y filosóficos. Por otro lado, Platón, bueno, pues él, como hemos mencionado, fue un filósofo griego seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles. Él participó pues muy activamente en la enseñanza de la academia. Es un nombre que recibió pues este espacio, ¿verdad? Por hallarse cerca del santuario dedicado al héroe Academos. Era una especie de universidad en la cual estudiaban pues todo tipo de ciencias. Él escribió pues siempre en forma de diálogo sobre diversos temas como filosofía política, ética, psicología, antropología, filosófica, por ejemplo. Y bueno, él se dice que fue un pensador dualista. Eh, Él decía, ¿verdad?, que el conocimiento, la naturaleza humana, pues estaban muy compuesto por dos elementos básicos. Por ejemplo, decía que la realidad estaba dividida en un mundo sensible o mundo visible, al cual contenía formas y entidades, pues que se captaban a través de los sentidos y que estaban sometidas a un cambio constante, y un mundo inteligible o mundo de las ideas donde conviven las cosas universales, aquellas cosas eternas y que pues están más allá del tiempo y del espacio. A través del mundo sensible percibimos las cosas, pero que en realidad esas cosas no son más que una copia del original. El original, para él, pues residía en un mundo de las ideas, donde todo era perfecto e inmutable. Que el conocimiento humano se dividía en conocimiento sensible,
que en este caso pues sería la opinión, y el conocimiento inteligible, que sería pues el conocimiento científico. A él se le debe la alegoría de la caverna, como ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? En ella, pues Platón nos intenta explicar la relación entre las percepciones y la realidad. Lo que vemos es realmente la verdad o hay algo más allá, o pues lo que estuvimos reflexionando, que si estaremos viendo lo que quieren que veamos. Em, Él, bueno, pues incorpora el término de anamnesis, en donde según él, el alma que preexiste antes de nacer, pues conoce las ideas, las formas, las esencias de las cosas, de tal manera que al encarnarse en el cuerpo olvida las ideas con las que pues había tenido contacto, ya que pues estaban en un lugar trascendental. Por eso el proceso del conocimiento, lo que es la propia enseñanza, pues no consiste nada más que en recordar lo que el alma pues ha olvidado. Por otro lado, tenemos a Aristóteles, quien fue pues también un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas pues también han tenido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Él escribió pues sobre una enorme variedad de temas, incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, astronomía, biología, y él es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Él pues formuló la teoría de la sustancia, acto y potencia. Y bueno, pues a comparación de Platón, quien era más bien idealista, Aristóteles es más realista. Para él no existen dos mundos separados, uno sensible y otro inteligible, sino un único mundo formado por objetos individuales, que en este caso pues él denominó como sustancias. Cualquier sustancia es un compuesto, un combinado de materia y de forma. Él define pues a los seres naturales como aquellos que tienen en sí mismo el principio del movimiento y del reposo. El movimiento pues lo explica como el paso del ser en potencia al ser en acto, y es donde pues él define que un ser que está privado de cierta forma, pero puede tenerla, en este caso pues pasa a adquirirla de manera efectiva. Él desarrolla una teoría muy influyente en la historia del pensamiento, la teoría de las cuatro causas. Esta teoría pues estaba muy enfocada a entender el movimiento, que según él pues tiene un sentido más amplio que nuestro lenguaje y que es un sinónimo de cambio en general. Consideraba que todo cambio pues debe de tener una causa. Y la teoría de las cuatro causas pues es una forma de explicar el origen y la naturaleza de los objetos y de los eventos. Por ejemplo, la causa material se refiere a la sustancia de la cual está hecho un objeto o un evento. Viene a ser la materia prima que constituye ese algo. Por ejemplo, la madera sería la causa material de una mesa, por decirlo así. La causa formal, pues se refiere a la forma, la estructura que toma un objeto o evento, viene a ser la configuración o diseño que define su naturaleza. Por ejemplo, el diseño y la forma específica determinan que un objeto sea una mesa y no otra cosa. Está también la causa eficiente, que se refiere a la fuerza o el agente que produce el cambio o movimiento en un objeto o evento, y es lo que causa que algo suceda. Por ejemplo, el carpintero sería la causa eficiente que construye, en este caso, el objeto que hemos denominado mesa. Y la causa final, pues se refiere al propósito fin para el cual existe ese objeto o ese evento. Viene a ser el objetivo o la finalidad que se persigue. Por ejemplo, la mesa puede tener como finalidad servir como superficie para comer o trabajar. Y esas cuatro causas pues representan diferentes aspectos de la realidad y según Aristóteles pues son necesarias para entender completamente cualquier fenómeno o entidad. Por otro lado, los sofistas, bueno, pues estos fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia. El conocimiento de las ideas de los sofistas, pues procede principalmente de Platón. Con los sofistas y Sócrates, pues la filosofía dirige su atención a temas más típicamente humanos, y a partir de Sócrates y Platón, el término sofos o sabio
adquiere una connotación negativa que llega pues hasta nuestros días, porque pues sofista es quien está dotado de habilidad para razonamientos falsos o capciosos. A lo largo de la historia de la filosofía, los sofistas pues fueron objetos de críticas, ya que pues se argumentaba que los sofistas a menudo abusaban de esa habilidad retórica para promover pues argumentos falaces o engañosos en lugar de buscar la verdad. Estos eran maestros en la enseñanza de la virtud. Fueron de los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza porque pues cobraban sumas de dinero altas por proporcionar pues algunas de sus enseñanzas. Eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación, a las personas. Siempre contestaban pues las preguntas que se les hacían y realizaban debates y cursos y proporcionaban técnicas de discusión a los jóvenes, técnicas de dominio de la palabra y del poder de la palabra. Tenían interés por el hombre, por la sociedad, reflexionando pues siempre con respecto a la civilización y la cultura. Y pues eran maestros que iban de un lado a otro, trabajaban como maestros profesionales brindando siempre sus servicios a los jóvenes de Grecia, principalmente en Atenas. ¿Ok? Entonces, bueno, quisiera pues dejarles esta pregunta de reflexión. A lo largo de la historia hemos visto, ¿verdad?, que los filósofos presocráticos pues se preguntaron por el origen de las cosas, de dónde venimos, qué principio da forma al universo, cuál es la esencia de lo que existe. Y por otro lado, bueno, pensadores clásicos como Sócrates, en este caso Sócrates, Platón y Aristóteles, pues se enfocaron en cómo debemos de vivir, cómo debemos de conocernos, cómo debemos de actuar con virtud, cómo debemos de construir una buena vida. Y bueno, pues esta pregunta nos invita a tomar una postura. ¿Es más valioso descubrir, por ejemplo, el misterio del origen del universo o reflexionar sobre cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo tomamos decisiones cada día? ¿Crees que uno pueda existir sin el otro? Entonces, bueno, pues espero sus reflexiones. La siguiente sesión estaremos por ahí dedicando pues unos cuantos minutos para ver, bueno, pues qué opinan, ¿verdad?, en torno pues a esto que nos dejan como reflexión, pues estos primeros filósofos que iniciaron tratando de descubrir pues el origen, en este caso, de todos los fenómenos que ellos observaban. También, bueno, pues les comparto esta dinámica de repaso al cual ustedes van a poder acceder, ya sea escaneando el código que les dejo aquí en pantalla o bien ingresando al enlace que ven aquí en pantalla a Wayground con la clave de acceso que ven ahí en pantalla. En torno a la actividad que deben de realizar propiamente en esta semana, bueno, pues es un cuadro sinóptico en donde, bueno, pues venga resumido este tema que hemos visto el día de hoy, la filosofía presocrática y clásica. Eh, Se sugiere, ¿verdad?, que se realice un cuadro sinóptico, debe de traer este tipo vaya, de orden, ¿verdad? Tiene que venir el tema principal, luego los subtemas y luego el contenido. Este es un ejemplo que les quise poner aquí de manera que, bueno, puedan darse una idea de si el tema principal es la filosofía presocrática y clásica, bueno, los subtemas serían, pues, la definición, por ejemplo, de lo que es filosofía presocrática y luego se espera ver, pues, los filósofos considerados como presocráticos y luego ver sus aportaciones, para luego también hablar de la filosofía clásica, cuáles fueron los filósofos considerados como clásicos y sus principales aportaciones, ¿ok? Entonces, la fecha límite para entregar esta actividad es el lunes 22 de septiembre y las lecturas correspondientes para este tema, pues son el libro base, filosofía, de la página 72 a la 102.
Entonces, cualquier duda en relación a la entrega de esta actividad, con toda confianza, por favor, me pueden escribir vía mensajero si tienen alguna duda para su desarrollo, de manera que puedan entregar correctamente pues esta actividad. Les comparto entonces la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de esta presentación y bueno, pues les agradezco mucho su atención a este material, esperando que, bueno, pues la siguiente sesión se logren conectar y pues estemos todos juntos aquí debatiendo y poniendo en acción, en este caso, la filosofía. Les agradezco mucho. Nos seguimos viendo en plataforma. Hasta luego.